La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y me acompaña el hermano Juan Berganzo. Que el Señor los bendiga en esta hermosa mañana. Mis queridos hermanos, por fin llegó la cuarta parte, la parte final del tema que vamos a estar cubriendo en esta mañana de la batalla final de adoración. Va a estar muy poderosa en el nombre del Señor. Vamos a pedirle a Juan que nos lleve al trono de la gracia y entramos en tema. Amén. Bondadoso y eterno Padre que mora en el lugar santísimo, en el santuario celestial, en esta hora, Padre, queremos darte las gracias por traernos aquí con bien, Señor. Sí, gracias por esta hermosa oportunidad que nos da de traer palabra tuya, Señor, a la radio audiencia. Amén. Que sea de bendición para ellos, al igual que para nuestras vidas espirituales, Señor. Úsanos con poder, Padre amado, y manifiéstate Amén. De una manera poderosa como siempre lo haces. Bendiciones que te imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio. Y vamos a los versículos de introducción que en esta mañana los podemos encontrar en Apocalipsis 14, 6 y 7 y Apocalipsis 14, 12. Y dice la santa palabra de Dios: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y Apocalipsis 14, 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Mis hermanos, en el programa pasado continuamos investigando el libro de Apocalipsis para ver cuántos seres eran adorados según el relato bíblico. Repasamos algunos versículos de Apocalipsis donde solo 2 personas eran mencionados, como en el caso de los impíos que se esconden de 2 seres, el Padre y el Hijo, al igual que los salvos que atribuyen su salvación al Padre y al Hijo. También vimos varios versículos donde se presenta que los reinos de este mundo vinieron a ser del Padre y del Hijo. Vimos que esta consistencia bíblica se podía palpar a través de todo el libro de Apocalipsis. Amén. También mostramos cómo un Juan, el discípulo amado, fue perseguido por aferrarse a esta creencia, la verdad del Padre y del Hijo, la verdad no trinitaria, mis hermanos. Luego, finalizando el programa, demostramos cómo el remanente del tiempo del fin tenía que estar en la fe pura de la Iglesia apostólica, pues claramente no podía ser remanente de la primera iglesia creyendo en doctrinas que los apóstoles nunca enseñaron, como la de la Trinidad. En el programa de hoy, la parte final de la batalla final de adoración, vamos a comenzar desde ese mismo punto y luego continuaremos investigando lo que el Apocalipsis nos revela. Por lo tanto, Padre Santo, nuevamente acudimos a ti, para que mediante el ministerio de los santos ángeles nos guíes a toda verdad y nos fortalezcas en la presentación de la programación de hoy. Amén. En el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Un mega amén a eso. Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, volviendo al punto donde nos quedamos en el programa pasado, la verdad del Padre y
el Hijo, era lo que enseñaba la iglesia que Cristo estableció, el principio de la cristiandad. Y por lo tanto, su remanente, los que han llegado al fin de los tiempos, deben andar en sus mismos pasos. Esto lo vemos claramente y todo esto está en el libro de Apocalipsis. No hemos salido de ahí. No hemos ido a otra parte de la Biblia para poder demostrar esto. Está muy claro en el último libro de la Biblia, el libro de las revelaciones. Esto es lo que nos revela Juan, la armonía de la adoración de la iglesia establecida por Cristo y el remanente del pueblo de Dios, que están en plena armonía con la iglesia del cielo, donde el Padre y el Hijo son reconocidos y adorados. No hay nadie más aparte de ellos. Ahora, vayamos a Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 13, donde se nos dice lo siguiente: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí algunos ven una trinidad, pero ellos dicen, ¿ves? Satanás tiene una trinidad, pero esta es la falsa trinidad y por lo tanto tiene que haber una verdadera. ¿Han escuchado antes eso por ahí? Eso se escucha donde quiera. Increíble, pero cierto. Hoy día los trinitarios usan este versículo para tratar de probar que hay una verdadera Trinidad. Sí, mis hermanos, porque según ellos, si Satanás tiene una Trinidad falsa, una unión de 3 entidades o de 3 poderes que se combinan y trabajan juntos para oponerse a Dios, y es una falsificación, por lo tanto debe haber una verdadera. Creen que tiene que haber un equivalente. Si hay una falsa, pues debe haber una verdadera Trinidad. Ahora, ¿será eso cierto o no? Bueno, creo que ya hemos visto la respuesta a esa pregunta con lo que ya hemos repasado hasta el momento. Pero noten, primeramente, el usar ese tipo de evidencia generalmente significa que se están quedando sin evidencia bíblica. Segundo, no puedes usar el error para probar la verdad. Si haces eso, vas a llegar a conclusiones erradas. Uno sencillamente no aprende la verdad mirando el error o contemplándolo. No vas a decir la verdad porque debe ser lo opuesto al error. Algo que tienen que tener muy claro, mis queridos hermanos, es que Satanás no tiene reglas. Él no tiene normas, no se deja llevar por normas. Él es totalmente sin ley. Por lo tanto, no puedes mirar sus engaños para conocer la verdad. Necesitas verdadera evidencia para probar la verdad. Escrito está, fueron las palabras de Cristo. Cristo nunca usó la mentira para enseñarnos la verdad. Eso sencillamente no es metodología divina. Pero la gente dice, espera, el diablo tiene una falsificación para toda verdad. Tiene el domingo en lugar del sábado y muchas otras diferentes doctrinas y enseñanzas con la cual ha engañado tristemente a muchos cristianos. Por lo tanto, es un equivalente. Ellos dicen, ¿por qué el diablo vendría con una falsificación de algo que no es verdad? Si hay 3, deben haber 3. Tristemente, este es el razonamiento que estas personas utilizan. Pero ¿saben algo? El diablo falsifica la verdad, pero él también sale con errores por todas partes, que no tienen verdades equivalentes y muchas que no están ni en la fe cristiana. Pero hablemos de las que abundan en el cristianismo apóstata, como por ejemplo, la enseñanza del purgatorio. La falsa doctrina del purgatorio no tiene un equivalente verdadero. Sencillamente, el purgatorio es una mentira introducida del paganismo. Este tipo de mentiras pululan en el catolicismo porque es la religión pagana cristianizada. Es totalmente un sistema falso de adoración, disfrazado de cristianismo. Dios dice,
no usen imágenes para rendirme el culto. Pero ellos dicen, no, pero es que con las imágenes se nos hace más fácil adorarte y nosotros solo las veneramos. Ni entienden lo que están diciendo, pero volviendo a la mentira del purgatorio, según ellos es un lugar de purificación para aquellos que siguieron pecando hasta que los sorprendió la muerte. No es el cielo y no es el infierno, es un lugar intermedio para prepararte para ir al cielo. El único problema es que no aparece en las Sagradas Escrituras. Pero miren qué interesante, al igual que la Trinidad, lo puedes encontrar en el paganismo, lo que indica que es una doctrina netamente satánica. Ahora, ¿cuál es la verdadera contraparte de esta falsa doctrina? Bueno, mis queridos hermanos, si usas el método defectuoso de estas personas, si miras el error para ver la verdad, entonces debes concluir que debe haber un lugar similar, un estado entre el cielo y la sepultura, donde va la gente. Ustedes saben, como Disney. ¿No es así? Pues eso sería caer en otro error totalmente fabricado, porque no puedes mirar el error para ver la verdad. No hay tal lugar como el purgatorio y punto. Ahora, volviendo a Apocalipsis capítulo 16 y versículo 13, ¿de qué es esto? ¿Es una falsificación? Pues sí, lo es, pero no es de la Trinidad, porque la Trinidad en sí es una mentira pagana injertada en el cristianismo en el siglo IV. Veamos entonces de qué realmente habla Apocalipsis 16, 13. Aquí encontramos que estos no son tres dioses en uno, como presenta la Trinidad católica, ni tres dioses separados, como actualmente enseñan los adventistas triteístas y trinitarios en plena apostasía omega. Algo que van a notar es que de estas tres entidades, solamente dos son adoradas: el dragón y la bestia. El falso profeta no es adorado, sino que busca que adoren a la bestia. Si examinas bien los detalles en el libro de Apocalipsis, particularmente en el capítulo 13, lo verás. Así que, si esto no es una falsificación de la Trinidad, ¿de qué es una falsificación? Pues es una falsificación de la forma como Dios obra y está obrando en el fin. Solo hay que poner las piezas juntas, mis queridos hermanos. Esto es una falsificación del Padre y del Hijo y del verdadero profeta, el tercer Elías, el remanente de la iglesia de Cristo. Su pueblo que da el llamado a que adoren al único Dios verdadero y a su Hijo unigénito. El verdadero profeta da el último mensaje de misericordia a un mundo que perece. ¿Ven los paralelos de eso? ¿Entiende lo que ahí están hablando? Por eso el diablo tiene tres, no porque está falsificando la Trinidad, sino que falsifica lo que Dios hace para establecer su reino en este mundo. La relación es igualada con el falso profeta porque es contraparte del verdadero profeta, el tercer Elías. El verdadero profeta en el libro de Apocalipsis es el remanente del pueblo de Dios. Ellos son representados como los que dan el mensaje a los moradores de la tierra. Así que no puedes usar el error para probar la verdad. Esto no tiene nada que ver con la falsa doctrina de la Trinidad. Pero sigamos con el estudio. En Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 7, donde se comienza a especificar el mensaje que da el remanente al mundo, el mensaje de los tres ángeles, dice lo siguiente: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Noten bien lo que este mensaje está declarando. ¿De quién está hablando aquí? Habla del Padre. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando repasamos anteriormente la cena de oración, vimos que Él fue el que creó todas las cosas, aunque por medio de su Hijo. Noten que aquí en el mensaje de los tres ángeles, el primero de ellos tiene que ver con adoración.
El hecho de que hay una necesidad de enviar el mensaje, esto nos indica que hay una falsa adoración llevándose a cabo precisamente en la tierra. De otra manera, Dios no hubiese enviado el mensaje advirtiendo a que le temieran a Él y que le adoraran a Él, lo que indica que la adoración acá en la tierra ha sido dirigida a otro. La urgencia del mensaje se demuestra en que ha comenzado su juicio. Ahora, algunos dicen que el asunto acerca del llamado de adorar a la deidad verdadera, me refiero en el contexto de la verdad no trinitaria, es simplemente una distracción de parte de los no trinitarios, que en realidad debemos enfocarnos en asuntos reales. Eso es lo que dicen ellos. Pero, ¿cuáles son esos asuntos reales? Pues los que están bajo el engaño de la Trinidad dicen que lo que importa es el sábado y lo del juicio que comenzó. Ahora, entiendan esto. Realmente esos son muy importantes. Pero aquí va la noticia de última hora. El sábado no es mencionado por nombre en el libro de Apocalipsis. ¿Se han dado cuenta? Sabemos que en este libro y aún en el versículo que se acabó de leer, se le refiere a él. Y sabemos que es el cuarto mandamiento. Pero ¿qué es lo más importante? Lo que es más importante es el Dios que hizo el santo sábado. Él es quien tiene que ser adorado en sábado. Él estableció el verdadero día de adoración, que es el sábado. Pero no puedes dejar a Dios fuera del séptimo día, porque puedes terminar teniendo el verdadero día, el día correcto, pero adorando a un Dios falso. ¿Y saben algo? Eso es exactamente lo que ha sucedido o sucedió cuando se introdujo la mentira de la Trinidad después de la muerte de los pioneros adventistas no trinitarios. Actualmente han cambiado este mensaje, lo han convertido en un mensaje abreviado, enfatizan solo lo que le conviene y dicen que lo demás es irrelevante. Hablan del día de adoración correcto, pero no tienen una idea clara acerca de Dios. No tienen un concepto claro de la divinidad y entonces presentan este versículo como si estuviera hablando única y exclusivamente acerca del sábado, cuando ahí lo que está enseñándonos es que adoremos al verdadero Dios. Amén. Obviamente eso tiene que ser en el sábado, pero no podemos dejar a Dios afuera y decir que solo está hablando del sábado. Porque tristemente ya le cambiaron al verdadero Dios. Eso es así, mis hermanos. Ellos leen la descripción que señala al verdadero Dios donde dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y entonces preguntan, ¿de dónde proviene esta descripción? ¿Dónde encontramos una descripción similar? Rápidamente saltan al libro del Éxodo, abandonando el Apocalipsis, y encuentran la descripción del sábado en el cuarto mandamiento y dicen, ven, allí estaba aludiendo al sábado de la creación. Entonces ahí lo dejan, como si Apocalipsis 14:7 solo señalara al sábado. No comprenden que lo que está señalando en el primer lugar es al Dios verdadero, no al Dios trino promovido por Roma. De esta manera, los de la apostasía omega, entiéndase los adventistas trinitarios, rebajan y neutralizan este mensaje. Para ellos solo está hablando del sábado. No saben que todos los detalles que Dios revela son importantes. Mis hermanos, no podemos escoger algunos y olvidarnos de los verdaderos asuntos que están en juego. Este mensaje habla de una persona y es adorar a Dios, el Padre. Ahora, ¿por qué esta adoración ha sido ignorada, rechazada, confundida entre el pueblo de Dios en los últimos días? Pues el enemigo jugó sus cartas hace décadas y por eso Dios envía este poderoso mensaje. Si no hablara de que le adoraran a Él,
entre los trinitarios, este punto brilla por su ausencia. Pero mis queridos hermanos, noten lo siguiente. En la conclusión del mensaje del tercer ángel, leemos lo siguiente. En Apocalipsis 14:12 dice lo siguiente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí encontramos dos características de los santos, pero ¿de cuántos personajes habla este versículo en particular? Pues nuevamente encontramos que está hablando acerca de dos. Nos deja saber que aquellos que dan el mensaje lo hacen en la paciencia de guardar los mandamientos de Dios y teniendo la fe de Jesús. Dicho sea de paso, este es el remanente del cual leímos en Apocalipsis 12:17 en el programa pasado. Recuerdan, supone que ellos no adoraran ni pueden adorar a una Trinidad. Demostramos por qué no podían hacer esto, porque siendo un residuo o remanente de la iglesia que Cristo fundó, tienen que ser entonces igual a ella, no trinitaria, como los apóstoles. De esto es lo que trata precisamente el mensaje de los tres ángeles, de un sistema de adoración verdadero, el de Dios, establecido en el cielo, versus un sistema de adoración falso, como el de Roma, que lo ha dado a beber a las iglesias protestantes y aún también a la corporación adventista Omega. Pero noten, este grupo de gente es también descrito en Apocalipsis 14, versículo 1, donde dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Ese es el Dios que estos adoran. Los 144,000 son verdaderos adoradores. Adoran al Padre en espíritu y en verdad, y lo hacen en armonía con Cristo, significando que están de pie ¿con quién? Con Cristo. Aprendieron la forma correcta de adorar precisamente con Cristo Jesús. El Dios de Cristo es su Dios y el nombre del Padre es el que está escrito en sus frentes. ¿Se dan cuenta? Adoran al Padre y al Hijo, nada más. Noten cómo se describe a los 144,000 en Apocalipsis 14:4, donde dice lo siguiente: estos son los que no se contaminaron con mujeres, refiriéndose a iglesias, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron, mis hermanos, redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, para nadie más. Aquí dice que ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Esto, mis hermanos, indica que practican todo lo que Cristo les ha enseñado. Amén. Siguen al Cordero hasta llegar al Padre, pues Cristo es el camino al Padre. No hay otro camino. Nadie viene al Padre sino por Él. Por lo tanto, contemplamos a Cristo para llegar al Padre a través de Él. Entonces, dice algo sumamente importante. Ellos son primeros frutos ¿para cuántos? Pues ahí dice claramente que son para el Padre y para el Hijo, no para una Trinidad. Son primicias para Dios el Padre y para el Cordero. ¿Piensan ustedes que los 144,000 no saben eso? Pues sí, eso es simbolizado por el hecho de que el nombre del Padre está escrito en sus frentes, lo que significa que su intelecto está envuelto. Tienen un entendimiento claro de quién adoran. No están en la clase de gente que andan por ahí diciendo, cuando lleguemos al cielo lo sabremos. Ellos saben a quién adoran y es el punto del libro de Apocalipsis. Así que es
muy peligroso reclamar ignorancia cuando Dios ya ha dado luz al respecto. Es muy peligroso cerrar nuestros ojos cuando Dios nos ha dado tanta luz, mis hermanos. Vamos ahora al cierre del libro y también del programa. En Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 22, hablando de la nueva Jerusalén, no de la que está allá en el Medio Oriente, sino de la celestial, dice lo siguiente: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Gloria a Dios. ¿Quién es el templo de la nueva Jerusalén? Pues miren, nuevamente encontramos lo mismo: el Padre y el Hijo. 2, no 3. Ellos son el templo de la ciudad. No tan solo eso, vamos a Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 1, donde dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Quiénes ocupan en este caso el trono? Pues nuevamente volvemos a ver el Padre y el Hijo, no una Trinidad. El río que procede del trono es un emblema para el Espíritu, porque es el río que da vida. El Espíritu que procede del Padre y del Hijo, no un tercer ser, da vida a todo ser, porque el Espíritu es el que da vida. Y mis queridos hermanos, finalizando ya, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, dice algo muy importante. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Por lo tanto, añadirle a toda la Biblia, pero en particular al libro de Apocalipsis, viéndolo en su contexto, lleva unas consecuencias terribles. No se debe añadir a lo que Dios revela, pero la advertencia específica aquí está hablando de la profecía de este libro. En Apocalipsis se revela la verdadera adoración del Padre y del Hijo. Los que alteran o confundan lo revelado aquí, o sea, lo revelado por nuestro Dios, enseñando algo diferente a lo revelado, como la mentira de la Trinidad, caen bajo esta terrible advertencia. Por lo tanto, mis queridos hermanos, en esta mañana te exhortamos a que adores a Dios y al Hijo de Dios, como el Padre ha revelado. Amén. Mis queridos hermanos, no tenemos tiempo para más. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y Juan Berganzo. Que el Señor los bendiga. Hasta el próximo programa. Para que el copia Señor del les programa bendiga. de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.